¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Rea y estás en Realízate. Hoy vengo a contaros un story time, me apetece compartiros un poquito qué fue lo que me hizo clic en la cabeza e hizo que cambiara todos mis hábitos, teniendo unos hábitos muy poco saludables, a intentar llevar un estilo de vida mucho más saludable, aunque todavía estoy en proceso y estoy en ello, pero quiero contaros un poquito por qué, o sea, qué fue lo que pasó dentro de mi cabeza. Para poneros un poquito en antecedentes os voy a contar que yo desde siempre he tenido una constitución muy delgada y el metabolismo muy rápido. Así que eso, pues cuando era pequeñita e incluso hoy en día, ha hecho que pudiera comer todo lo que quisiera en las cantidades que quisiera sin que aparentemente me perjudicara, ya que no aumento mi peso. De hecho, cuando era pequeñita en el cole me hacían bullying porque mis compañeros veían que comía muchísimo, que comía de todo, pero que nunca engordaba. Entonces empezaron a llamarme anoréxica, bulímica, que tenía la solitaria y cosas por el estilo. Así que desde bien pequeñita me acostumbré a comer muchísimo azúcar, muchísima bollería, a comer platos precocinados, hamburguesas, pizzas, canelones, lasañas ya prehechos y demás. Así que como estaba tan acostumbrada a tomar comidas con unos sabores tan intensos, con esa cantidad de salsas, con esa cantidad de... en fin, todo con tanto sabor, que luego me ponían delante unas verduras o me ponían delante un pescado sin demasiados aderezos y no lo quería, no me gustaba, no era algo que quisiera comer. Entonces, como no engordaba, pues seguía comiendo mal porque parecía que no pasaba nada. No fue hasta hace aproximadamente 4 años, 3 años más o menos, que realmente me empecé a dar cuenta de que las cosas no estaban yendo bien. Fue más o menos cuando me fui a vivir con mi marido, que en la época era mi novio, y empezamos a ser nosotros los que gestionábamos la comida que teníamos que comer. Nosotros íbamos a hacer la compra y entonces yo metía en el carrito lo que estaba acostumbrada a comer. Bollería industrial no podía faltar en cantidades estratosféricas, por supuesto, y encima, como yo no tenía demasiado tiempo y no quería ponerme a cocinar, pues echaba al carro muchas cosas que eran calentar y listo, como puedan ser canelones, como puedan ser lasaña y ese tipo de comidas ultraprocesadas que no son del todo saludables. Entonces el problema venía en que Magion acababa comiendo lo que comprábamos, lo mismo que yo compraba. Él no tenía un estilo de vida de comer todo lo que quisiera, aunque sí que era delgado, pero empezó a comer mucho peor de lo que él estaba acostumbrado. Así que con el tiempo, Magion empezó a engordar y con ello empezó a no sentirse cómodo con su cuerpo, empezó a no querer estar así y a manifestar cada vez más que quería comer más saludable porque no quería mantener ese peso, incluso aumentar ese peso que ya estaba ganando por culpa de todas esas comidas que yo iba introduciendo en su dieta. Así que es a partir de ese momento cuando yo tomo conciencia de que por culpa de mis malos hábitos le estoy perjudicando a él. Así que aunque yo no engordase, decidí, para también ayudarlo, cambiar esos hábitos, empezar a consumir. Lo que hice en ese momento fue empezar a consumir menos cantidad de azúcar. De hecho, por la época y por casualidades de la vida me encontré con artículos y con algunas cuentas de Twitter que explicaban el consumo del azúcar, el azúcar escondido en los alimentos, y entonces fui muy consciente de la cantidad de azúcar que me estaba metiendo en el cuerpo. De hecho, os voy a dar los datos, si me equivoco, no estoy siendo muy precisa, os lo pondré en edición en pantalla, pero creo recordar que la OMS no recomienda a un adulto tomar más de 26 gramos, creo que es 26 gramos de azúcar al día. Y me di cuenta que yo superaba esos límites por muchísimo. Así que poco a poco y de forma paulatina empecé a quitarme todo ese tipo de alimentos, como por ejemplo pues las bollerías, donuts, ensaimadas. Sí que intentamos quitarlo todo, pero aún habían cositas que manteníamos, como por ejemplo determinadas galletas, determinados cereales. Vamos, que no fue de la noche a la mañana de repente quitar absolutamente todo, sino que fue progresivo. Cada vez comprábamos menos bollería, yo cada vez me añadía menos azúcar al café. Fue todo muy poco a poco hasta que pudimos reducir casi al completo la cantidad de azúcar que estábamos tomando. Además, al darme cuenta de ese azúcar que estaba escondido en los alimentos, que son salados y que nunca hubiera imaginado que tenían, gracias a eso aprendí a familiarizarme un poco con las etiquetas, porque directamente me iba a mirar la etiqueta, a mirar los ingredientes para comprobar si un alimento, aunque a priori no pareciera que tuviera ese azúcar, si realmente lo tenía o no. Así que poquito a poco me fui haciendo
como que me fui familiarizando básicamente con el ir a leer las etiquetas, el darme cuenta de la cantidad de cosas que tenían, que esas cosas no eran tan saludables, así que digamos que ese fue el momento en el que yo ya empecé mi camino hacia un estilo de vida un poco más saludable. Y con este cambio sucedió algo que yo no había esperado, que no había imaginado que iba a pasar. Y es que me cambió el sentido del gusto. Todas esas cosas que antes saboreaba y me gustaban muchísimo, de repente me empezaron a incomodar. Ya no era capaz de comer cosas tan dulces porque ya no le encontraba la gracia ni el sabor. Solo tenía la sensación de estar metiéndome cantidades de azúcar en la boca. Y de hecho, determinadas verduras y determinados platos de repente para mí tenían mucho más sabor que cuando tomaba todas estas cosas ultraprocesadas y demás. Entonces empecé a redescubrir nuevos sabores, a que me gustaba muchísimo el brócoli, otro tipo de verduras, las frutas, cosas que antes para mí eran totalmente insípidas y solamente quería una lasaña bien cargada de queso, bien cargada de bechamel. De repente me cambió el sentido del gusto, por lo que empecé a experimentar un poquito más con los alimentos que pensaba que no me gustaban. Me atreví de nuevo a probarlos para comprobar si esos nuevos sabores que yo notaba pues ya no me gustaban tanto o si ya me había reconciliado con ellos. Digamos que eso más o menos sería un resumen en cuanto a hábitos alimenticios. A día de hoy sigo esforzándome, intento añadir mucho más fruta, es algo que me cuesta muchísimo y lo que hago es intentar encontrar cuáles son los problemas con la fruta. Por ejemplo, a mí me gustan las manzanas, pero me cuesta muchísimo coger una manzana y comérmela a bocados. No puedo, se me hace incómodo, al final acabo tirando más de la mitad de la manzana a la basura y por ese tipo de cosas pues termino por no comer. Pues ese es el problema. Voy a intentar que las manzanas se me hagan lo más fácil posible de comer, así que me compré un pelador especial para descorazonar las manzanas, para tenerlas directamente a trocitos y ahora con el cacharrito las hago y me las voy comiendo como si fueran pipas, prácticamente no me doy cuenta y así poco a poco me voy acostumbrando cada vez más a seguir añadiendo pues las frutas a mi dieta, que realmente es casi de lo que más me ha costado. Todo eso con lo que tiene que ver de la comida. ¿Qué pasa con el tema del ejercicio? Yo de siempre he odiado el deporte. Nunca me ha gustado ni el deporte, ni la actividad física, ni ir a un gimnasio. También por culpa de tener un metabolismo rápido y de no engordar, pues siempre pensaba que no necesitaba hacer ejercicio sin más. Siempre olvidando que aunque yo no estuviera engordando, sí que me estaba afectando a mi salud. Y no fue hasta hace relativamente poco, hace alrededor de 5 meses, cuando yo ya llego a un punto en el que no puedo más. Desde hace 5 años y medio más o menos que mis hábitos de vida se volvieron 100% sedentarios por mi trabajo. Al empezar a trabajar en YouTube, gané hábitos de estar 14 horas sentada en esta silla sin apenas moverme nada más que para ir al baño, para ir a la cocina y poco más. Cuanto menos me movía, menos ganas tenía de moverme. Si encima nunca me ha gustado el deporte y si encima nunca he tenido la motivación de mi físico como para querer hacerlo, tuve todas las excusas para decir no necesito moverme, no necesito hacer ejercicio, me voy a quedar aquí sentada. Y después de 5 años sin moverme apenas nada, empecé a notar que mi salud se estaba deteriorando muchísimo. Empecé a sentirme muchísimo más somnolienta a lo largo del día. No importaba las horas que durmiera, siempre me notaba cansada. De hecho, empezó a cambiarme el sueño. Yo siempre he sido una persona que ha dormido muy bien, de hecho demasiado bien, o sea, demasiadas horas. Y empecé a tener ciclos de insomnio, incluso ciclos de necesitar dormir mucho más. Y era algo que a mí me costaba muchísimo. A mí no me afecta la cafeína, cuestión genética también, no me afecta la cafeína. Entonces cuando yo me levanto por las mañanas me hago un café por gusto, pero no para que me despierte porque no me afecta. Entonces empecé a entrar en una dinámica en la que me despertaba por las mañanas con muchísimo sueño, me podía tirar 6 o 7 horas bostezando, muerta de sueño, y daba igual los cafés que me hiciera o las bebidas que me hiciera porque no me terminaba de despertar. Era un suplicio vivir con ese estado constante de cansancio, de bostezar, de sueño y solo tener la vista en qué ganas tengo de que llegue la noche para volver a irme a dormir. Y ahí fue cuando noté que poco a poco me encontraba peor. Si me iba a la calle a pasear con una amiga,
el mero hecho de pasear a paso muy lento y hablar con ella al mismo tiempo hacía que yo me ahogase. Si en algún momento determinado tenía que hacer un poco más de ejercicio, pues porque tenía que correr para no perder un tren o porque tenía que hacer algo así, yo acababa acalorada, agotada y a 200 pulsaciones de hacer una carrera de 30 segundos no demasiado rápida. Entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que, y le dije textualmente a Magión, si no me muevo, me moriré sentada. Así que intenté hacer con el ejercicio lo mismo que había hecho con la comida. Si a mí no me gustaban los garbanzos, descubrí cuál era el problema con los garbanzos y traté de cambiarlo para reconciliarme con ellos. Pues con el ejercicio hice algo parecido. Descubrí cuáles son aquellos aspectos que no me gustan del ejercicio, las cosas que me desmotivan, las cosas que me aburren haciendo ejercicio. Y encontré, después de tanto buscar y sobre todo de conocerme muy bien a mí misma, descubrí ese ejercicio físico, esa actividad física que sí que me gustaba y que sí me motivaba, más allá de el sentirme mejor o el verme mejor. Digamos que mi salud no estaba tan deteriorada como para que realmente fuera un punto de inflexión de decir estoy muy mal, voy a cambiar mis hábitos. No, simplemente yo notaba que me encontraba peor, pero no era toda la motivación que me empujaba a hacer ejercicio. Entonces, a pesar de que intenté durante varios momentos, intenté hacer ejercicio, os involucré por Instagram, cuando hay el mes de deporte con Rea, pero me aburría y me aburre soberanamente el salir a correr, el hacer ejercicios de musculación. Así que dije, si esto es lo que a mí no me gusta, si es lo que me aburre totalmente, vamos a buscar otro tipo de ejercicio. Y ahí fue cuando yo encontré el yoga. A mí el yoga personalmente ha sido lo que me ha abierto los ojos, lo que ha hecho que diga, el ejercicio sí me gusta, esto sí que me gusta hacerlo. Además yo soy una persona que practica la meditación de manera constante, por otras historias que quizá os cuente en otro story time. Y entonces conecté enseguida con el yoga, con la meditación, con todo lo que significa no solamente como ejercicio, sino como disciplina espiritual. Me llenó muchísimos huecos que hicieron que me motivase para moverme, no solamente por el mero hecho de me tengo que mover, sino porque me sentí muy identificada con eso. Así que desde hace 5 meses, allá por octubre, fue cuando decidí por completo meterme en el yoga, me compré un libro, empecé a investigar por YouTube. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a moverme. Los cambios vinieron a las pocas semanas. Dejó de dolerme tantísimo la espalda, porque también de estar aquí sentada y en las posturas en las que yo me ponía pues era un poco complicado todo, pero dejó de dolerme la espalda, me sentía mucho más fuerte, ya no tenía esa sensación de cansancio, ya podía dormir mucho mejor por las noches, y el hecho de encontrarme mejor, el sentirme más cómoda con mi cuerpo y el darme cuenta que me estaba convirtiendo en alguien que realmente quería ser, todo eso me motivaba para continuar. Y aunque sí que es cierto que hay veces, como por ejemplo cuando estoy con la regla, pues cuando estoy con la regla no soy tan estricta. El yoga precisamente no es bastante complicado hacer yoga cuando estás con la regla, no puedes hacer determinadas posturas y tal. Y simplemente si no me encuentro bien, escucho a mi cuerpo y ese día no hago yoga, no pasa nada. No aspiro tampoco a ser perfecta, pero sí a empezar a ganar una serie de hábitos, aunque sean pequeñitos, que poco a poco me vayan poniendo precisamente en ese camino de sentirme mejor, de sentirme más sana, de sentirme más saludable. Así que eso nos lleva al día de hoy, en el que llevo casi 5 meses, 4 meses y medio más o menos haciendo yoga, no de manera constante, ya os digo, en Navidades por ejemplo hubieron 2 semanas que no hice, si hay una semana que me encuentro muy mal pues tampoco hago, pero más o menos de manera casi diaria estoy haciendo yoga desde hace 5 meses. Estoy intentando llevar adelante todo ese tipo de tips distintos con la comida, y todo ello ha hecho que aprenda también por el camino. Ahora estoy de hecho haciendo un curso de nutrición para interesarme todavía más con el tema de la comida, las cosas que puedo comer o que debería comer más o que debería comer menos, no tener que pasarme con determinados alimentos. Entonces, digamos que he encontrado una motivación extra que hace que quiera seguir aprendiendo y que hace que quiera seguir en este estilo de vida saludable. Bueno, pues hasta aquí mi experiencia, espero que os pueda servir de alguna manera o que os pueda inspirar. Si estáis todavía pensando en cómo cambiar a un estilo de vida un poco más saludable, quizá os sintáis en alguna parte identificados o identificadas conmigo, con alguna parte del relato, y entonces identifiquéis que algo no funciona del todo bien, o que al final os dé ese pequeño empujoncito para que ya de una vez intentéis adoptar hábitos un poquito más saludables. Nunca es tarde para cambiar, la verdad es que podéis hacerlo en cualquier momento.
Y no os preocupéis porque seguiré subiendo contenido, por ejemplo, subiéndoos una receta de hummus o contándoos los ejercicios que puedo hacer de yoga o cualquier otra cosa que pues queráis saber o que os interese saber. Ya sabéis, lo mismo, podéis escribirme en los comentarios con cualquier sugerencia, con cualquier pregunta que queráis que os diga. Aunque bueno, en este caso no he contado también que en mis hábitos saludables entra la parte de la psicología, la parte de la meditación, de los ejercicios y demás, pero como eso sí que ha sido mi estilo de vida desde siempre, no lo he añadido aquí. Pero bueno, a lo largo de los vídeos también os contaré esa parte y qué podéis hacer para que ya sea todo completo de estilo de vida saludable, para que os ayude un poquito pues a ser más felices al fin y al cabo. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya servido y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!